7:44, es hora de nuestro bloque económico. Estamos muy preocupados por la conflictividad social. Ayer lo tratábamos también en el bloque económico. Queremos profundizar más en ello porque lo que queremos es analizar cuál es el impacto real, no solamente en el sector minero, con estas paralizaciones, las bambas, cuajones, etcétera, que además están durando demasiado y no parece ver finalmente luz al final del túnel, ¿no? Porque no se tiene a ese árbitro que debe ser el Estado para poner las cosas en orden. Se dilatan demasiado las negociaciones y a veces pues tenemos puntos de vista desde el propio gobierno que favorecen o apoyan más a la protesta que a la propia empresa. ¿Cuál es entonces el impacto en el sector minero y en general en nuestra economía de todos estos conflictos sociales? Estamos con José Salazar, profesor de SAM, para conversar sobre ese tema. Señor Salazar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto estar contigo. A ver, digamos que los más visibles en cuanto a los conflictos sociales han sido los de Cuajone, que han superado los 50 días de paralización con esta toma de la represa, y la de las Bambas, ¿no? Que es nuestra principal mina de cobre, de las más importantes del mundo. ¿Eso qué significa para nuestra economía y para el sector minero en general? Juan Carlos, sin lugar a dudas, durante estos días hemos venido discutiendo del impacto que tiene sobre la economía, pero no solamente sobre la economía, sino incluso sobre las principales regiones, ¿no? Por ejemplo, Apurímac. Ya está claro que con estas paralizaciones, Apurímac va a perder ingresos en términos de regalía y en términos de canon minero. Igual va a pasar con Moquegua por el tema de Cuajone. Pero yo quisiera aprovechar tu consulta porque tú bien dijiste, ¿no? Hoy día es un tema minero, pero ayer fue el paro de transportistas, fue el paro agrario, los controladores del aeropuerto. Entonces yo lo que creo es que debería preocuparnos de alguna manera una mirada más hacia el futuro de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está faltando. Creo que lo que está faltando es una estrategia bien definida de prevención, que es algo que ahorita no vemos, ¿no? Segundo, un liderazgo. En cualquier conflicto social, en cualquier crisis, lo importante es tener un liderazgo que nos oriente de alguna manera cómo se están solucionando estos temas. Eso uno no lo ve desde el propio presidente de la República, ni siquiera a los ministros. Además, mira, tanto el presidente del Consejo de Ministros como algunos ministros van a ser interpelados próximamente en el Congreso, por tanto, no están muy legitimados, que digamos, para enfrentar una situación crítica. Y lo tercero es que el contexto en el cual se está dando esto es muy, muy delicado, ¿no? Para empezar, esta escalada de conflictos sociales, yo creo que ya está pasando los límites de un reclamo natural, ¿no? Sino que la violencia está en ellos, ¿no? Entonces, cuando un conflicto llega a un nivel de violencia, ya debe preocuparnos y deberían, ¿no?, los actores principales, el Estado, las comunidades y las empresas privadas, yo creo tener un espacio distinto, que no sean las mesas de diálogo, porque te voy a decir que las mesas de diálogo no están funcionando, lamentablemente, ¿no? Hay que pasar, me parece, a un esquema distinto de prevención y solución de conflictos. En una coyuntura, además, donde ya no es solamente una protesta lo que va a llevar a que el gobierno se sienta de alguna manera, se sienta mal las protestas, sino que hoy día el tema económico poco a poco va a ir calando entre la población común y vas a tener ahí un rechazo mayor al que hemos tenido ahorita por sectores específicos como transporte, agricultura, minería, ¿no? Hay un nuevo elemento que se está incluyendo que es el tema económico, ¿no? El tema de la inflación, el tema del aumento del costo de la vida, que esto sí va a ser o va a afectar más a una población de por sí ya bastante incierta respecto al futuro que está tomando el gobierno en sus planes de gobierno, ¿no? Tú hablabas de una estrategia, pero viendo, por ejemplo, el discurso que el ministro de Energía y Minas dio en Las Bambas, cuando se supone que fue a hacer las veces de mediador entre las dos partes,
¿no? Diciendo que lo que él había visto era incumplimientos de parte de la empresa y que si la empresa no cumplía con las demandas de los comuneros, ahí iba a haber problemas. Entonces uno se pone a pensar, ¿es que acaso la estrategia no es ahondar más bien en los conflictos, que es lo que muchos analistas dicen, ¿no? De parte del gobierno? Ya no es un árbitro, sino más bien ha tomado partido por el lado que protesta y está dejando de lado a las empresas mineras que finalmente podrían terminar pues y esto es lo que se especula, en pedidos de nacionalización o pedidos de ese tipo. Si uno piensa mal, podría definitivamente pensar de esta manera, ¿no? Pero esa puede ser una vía, digamos, ¿no? De pensamiento. Frente a ello, aún fíjate, si el gobierno pensara hacer eso, lo que tiene que ver es que hoy día hay un clima demasiado complicado y difícil para él mismo, para el propio gobierno, que le va a impedir hacer frente a esto. Lo que hemos visto también en estos meses, y yo creo que es el resultado de toda esta conflictividad, el aumento que ya ha reportado la Defensoría del Pueblo, hay un aumento de 7% en términos de conflictos sociales del presidente Castillo, se debe, entre otras razones, a que, entro a la parte de liderazgo, en que no ha habido un liderazgo desde los propios ministerios, desde la PCM hasta el Ministerio de Energía y Mina, el Ministerio de Agricultura, primero porque los ministros han cambiado. El presidente del Consejo de Ministros, hemos tenido 4 presidentes del Consejo de Ministros en este gobierno, y cada vez que uno ingresa, ya sabes que trae a su propia gente, en este caso más dependientes del partido de turno, lo cual no estaría mal. El tema es el conocimiento. Una oficina tan importante como es la Oficina de Gestión Social de la PCM, el cargo recién fue completado hace un mes. O sea, no es posible. Es un organismo tan importante, es una institución tan importante en el Estado. La Oficina de Gobernanza, ¿no?, Territorial, el Viceministerio de Gobernanza Territorial, también ha sufrido muchos cambios desde que el primer Bellido llevara ahí a su propio equipo, ¿no? Entonces, como comprenderás, con todos estos cambios, no solamente se está dejando una oficina que tiene que tener un conocimiento muy profundo de la prevención y en general de la situación que tenemos ahora y los reportes que tiene la Defensoría del Pueblo, sino que al haber estos cambios se desarma un progreso que había habido en todas estas instituciones, ¿no? Entonces, claro, ingresa gente que no tiene el mínimo conocimiento de lo que es una gestión de conflictos sociales y lo que hace es agravar más. Y luego lo que tú mencionabas, los mensajes. En cualquier crisis también los mensajes son muy poderosos y además depende de quién los diga, ¿no es cierto? Ya viste que el presidente fue el que detonó la crisis con los transportistas, ¿no? Porque mencionó de que estaban siendo pagados y tal. Correcto. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ni que se diga, ¿no? Y han habido ministros también, como la ex ministra de Energía y Minas, ¿no?, hablando del cierre de una mina. Entonces, los mensajes que uno difunde son muy importantes, porque esto puede ser un boomerang contra la propia organización. Ahora mismo yo siento como que estas reuniones del Consejo de Ministros descentralizado, no sé si en verdad es una buena práctica dentro de la estrategia para solucionar conflictos sociales. Primero porque se genera un mal precedente. Es decir, ocurre un problema y la población pide inmediatamente una reunión del presidente de la presidencia del Consejo de Ministros en la zona. Pero ¿qué pasa ahí, Juan Carlos? Que se ofrecen muchas cosas. Y entonces las expectativas que ya están bastante, digamos, que no se están cumpliendo, lo único que van a producir es que haya más expectativas que no se van a cumplir. Que es el origen de los conflictos sociales, dichos de paso, ¿no? Claro, estamos plenamente de acuerdo. Muchísimas gracias, José, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos. Muy buenas tardes. José Salazar, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico. Aprovechamos para irnos a una pausa. Regresamos de inmediato con mucho más aquí en Contacto.